Vinicius, con un penalti más roja a Bernardo Silva a los 20 minutos, apagó el infierno del Etihad. El Madrid pasó sin sufrir después y Courtois se lesionó. Lo cierto es que hay eliminatorias en las que es mejor no salir de casa. A estas horas debe de estar pensando eso Guardiola, al que se le apareció Valverde como cuerpo de artillería en Madrid y Vinicius como pesadilla en Manchester. Courtois detuvo el primer asalto celeste en un partido en el que se fue lesionado y entró Lunin, tan acertado como Courtois, y un ataque relámpago de Vinicius completó el trabajo. Penalti, roja Bernardo Silva y transformación antes de los 20 minutos. Ahí se acabó el partido. Aunque es cierto que luego quedó un partido estupendo, pleno de oportunidades, con un City descamisado y un Doku imparable, que es el único cabo suelto que le quedó a Arbeloa en el partido. Esa placidez no estaba en los pronósticos, de nada le sirvió a Guardiola los 4 cambios que ha hecho respecto al partido de ida. Lo que falló en Madrid no lo explicó en la sala de prensa, pero sí en el 11. 2 laterales nuevos, Mateus Nunes y Aznaouri, Kušanov en su posición natural como central, un centrocampista más, que fue Reijers, un delantero menos, que fue Semenyo, y Cherki en lugar de Savinho. Aparentemente, un equipo más consecuente con la carrera del técnico. También una exhibición de poder de plantilla. El Madrid se dejó ir demasiado al final pensando en el futuro, aunque Vinicius acabara dando el triunfo al equipo en el descuento. Tchouaméni sumó una asistencia para demostrar que está en todo. El Bayern, la próxima estación.